El discurso plantea la esperanza de una epistemología, es decir, fabrica un objeto de interés, o varios, del que se extraen saberes, artes y ciencias, modos y hábitos. Sus cortes determinan el objeto de interés y las leyes con las que se lo entiende y busca, tal como acontece con las líneas que conforman y presentan al triángulo. Lo estatuyen y que además determinan sus axiomas, no dejan de ser cortes humanos, un lenguaje o producto de los cortes del lenguaje, en donde se generan un objeto y unas leyes que pueden ser demostradas. El humano es un fabricante de cortes. En todo discurso se establece una técnica, o sea, un arte, se determina arte, disciplina, profesión, ciencia, ¿no es cierto? Todo eso puede significar técnica. Ciencia como conocimiento, no solo como método científico positivo contemporáneo. El humano es un fabricante de cortes. En todo discurso se establece una técnica. Se determinan lugares y funciones. Se generan inclusiones, exclusiones y jerarquías. Se explican las lógicas de un mundo que los mismos cortes acaban de estatuir. El discurso está ahí para determinar un mundo donde los miembros de esa comunidad ocupan un ser en relación con otros seres, de donde se extraen unos saberes y unos modos de interpretar el mundo. Es decir, unas perspectivas y unos sesgos. Foucault expuso que, comillas, cada sociedad tiene su régimen de verdad, su política general de la verdad, es decir, los tipos de discurso que acoge y hace funcionar como verdaderos o falsos, el modo como se sancionan unos y otros, las técnicas y los procedimientos que están valorizados para la obtención de la verdad, el estatuto de quienes están a cargo de decir lo que funciona como verdadero, cierro comillas. El discurso, a su vez, tal como pasa con la palabra, llama a la interpretación, promete sosiego. Funcionan los discursos por la misma razón por la que los seres humanos amamos. Buscamos certezas, mendigamos o imponemos los lechos de Procusto. Los discursos también esconden una ejecución de poder, incitan a la vigilancia del orden propuesto. Solo funcionan si hay quienes se interesen por el poder o se incumban por la cohesión del mundo. El poder será lo que representa y ejecuta la tensión de participar en el mundo, sea para fabricarlo, para desmoronarlo o para proponer otro nuevo. Abro comillas, la verdad no está por fuera del poder ni sin poder, cierro comillas, advertiría Foucault. Los discursos solo perduran y se posibilitan si alguien los obedece, aunque sea simulando la obsecuencia. Es decir, si apetece ejecutarlos, encarnarlos, incumbirse en las verdades y modos que ofrece. Las personas suelen acoplarse y obrar las razones de los discursos, ya sea porque los estiman amables, o sea, dignos de amor por la verdad en la que se cree, por las verdades de los objetos epistemológicos que produce y por los saberes y relaciones que permite, ya sea porque los estima beneficiosos, ya por temor a retaliaciones, repudios, exclusiones o iracundias. Los miembros de una sociedad suelen proponer otros discursos o destrozarlos, según hayan experimentado las consecuencias verídicas de aquello en lo que habían creído. Habitar un discurso implica un asunto vital, íntimo, es decir, tiene consecuencias éticas y estéticas, verídicas para la persona. Los discursos siempre son mundanos, es decir, hacen mundo y le permiten a la persona vivir en el mundo y asumir una posición en el mundo, una posición hipoléptica o existimativa. Quien se sienta amo de algún discurso, ello es, quien se convenza irremediablemente de alguna verdad y quien además se autorice a sí mismo para imponerlo sobre otros, terminará siendo el esclavo de sus esclavos y sobre él penderá la espada de Damocles. El dueño de un discurso acaba sintiendo que es dueño de los otros, de sus acciones, reverencias e interpretaciones. He ahí su sumisión, la obsesiva vigilancia. Las luchas humanas, que siempre son luchas por ocupar el lugar de la verdad o por fungir en él como si se fuese el amo con mayúscula, pugnan por alcanzar el lugar de lo deseable
desde el cual pueden usarse todos los medios para propagar las metáforas de un discurso. Querer el poder, así entendido, codicia el señorío de lo interpretable. Al ansiar fungir en la posición del amo con mayúscula, se apetece condicionar o encauzar con Z la hermeneusis. Piénsese en los concilios cristianos que escrutaron y pugnaron por ver cuál sería la interpretación recta de la abolición de su Dios, de la volición, no abolición, sino de la volición, o sea, de la voluntad. Repito, piénsense en los concilios cristianos que escrutaron y pugnaron por ver cuál sería la interpretación recta de la volición de su Dios y qué sería elección por otra interpretación, es decir, herejía. El credo cristiano es la muestra de cómo opera el poder. Quiere implantar la unicidad interpretativa. La codicia por el poder se declara en una lid por el dominio de la interpretación de los significantes de verdad que determinan cómo se cohesionan los discursos, cómo habrán de ser el mundo y sus entes. Nietzsche afirmaba en alguna parte, que no logro precisar ahora, que todo es susceptible de interpretación y que la interpretación que prevalece, más que ser verdadera por su espíritu, se debía a un asunto de poder. Algo muy parecido opina Max Stirner, anterior a Nietzsche e influencia para el filósofo del martillo de Basilea, cuando dice que la ley no es justa por su espíritu, sino por la posibilidad de ejercer la fuerza, por estar en el poder. Roland Barthes expone en El placer del texto, comillas, cada pueblo posee un universo de conceptos matemáticamente repartidos y bajo la exigencia de verdad comprende que desde allí en adelante todo Dios debe ser solo buscado en su esfera. Esto es Nietzsche siendo citado en Barthes y continúa Barthes. Estamos todos capturados en la verdad de los lenguajes, es decir, en su regionalidad, arrastrados en la formidable realidad que reglamenta su vecindad. Pues cada habla, cada ficción, combate por su hegemonía y cuando obtiene el poder se extiende en lo corriente y en lo cotidiano, volviéndose doxa, naturaleza. Es el habla pretendidamente apolítica de los hombres políticos, de los agentes del Estado, de la prensa, de la radio, de la televisión, de la conversación. Pero incluso fuera del poder, contra él la rivalidad renace, las hablas se fraccionan, luchan entre ellas. Cierro comillas, hasta allí Roland Barthes. Todo discurrir supone un modo de seducir y de buscar el poder. El lenguaje, aseveraba el semiólogo francés en el texto antedicho, proviene siempre de un topos agonístico, guerrero. A propósito, hice argumentar a mi personaje de ficción, Egesias de Cirene, en su supuesta obra Ídolo o de la reputación, lo siguiente, comillas, en últimas, si todo enunciar desvela el movimiento de un padecimiento que damos por vero, hablamos, no por filantropía, sino para que el otro se mueva hacia la verdad como nos movemos nos mismos, o como más nos convendría. Solo los ingenuos consideran que se habla para compartir, con el único anhelo de dar a conocer. Todo orar, en el fondo, acoge una petulancia doctrinaria. Cierro comillas, Egesias de Cirene, mi Egesias de Cirene, en la obra de ficción Ídolo o reputación. Los discursos son un recurso de seducción. Se dan como posibilidad y medio del erotismo. El erotismo aparece en nuestro mundo en virtud de los cortes que se imponen allí donde antes no existían. Se manifiestan en los entes que antes no eran tales. Se declara allí donde se hubo impuesto la poética del mundo. Existimos eróticamente, ambulamos entre el erotismo y gracias a él. Encarnamos modos poéticos de apetecer. Vivimos en textos vivos y presumimos, adjudicamos, con nuestros cortes, que todo es un texto, es decir, que debemos extraer de eso que hemos estatuido un mensaje, un aprendizaje o un destino. Todo hablar y actuar, todo pensar, encarnan un llamado de amor y una intención amorosa. La seducción a la que aspiran los discursos, verdad de los pensamientos, de las sistematizaciones, de los comportamientos, anhela en el fondo procedimientos, comportamientos y obediencias.
La vigilancia de quienes fungen en los lugares de poder o que aspiran a él se vale de recursos retóricos, como por ejemplo neologismos. El erotismo aparece ligado al fulgor de la verdad, al placer, lo estético, que prodiga lo verídico. Ahora recuérdese que no todo ordenamiento es necesariamente un abuso, así como no todo poder implica un abuso de poder. Esto es de Van Dijk. Barthes, a propósito, propone que, comillas, lo que puede resultar opresivo en una enseñanza no es finalmente el saber o la cultura que vehiculiza, sino las formas discursivas a través de las que se lo propone. Cierro comillas. El poder lo es, al menos e inicialmente, de posibilidad de asirse, de afianzarse en la existencia y posibilidad de utilidad y permanencia de las instituciones y convenciones culturales. Abusar del poder, por su lado, supone pensar únicamente en los deseos o beneficios de quien está o de quienes están fungiendo en una posición de poder, en cualquiera, y no en las funciones recíprocas de los lugares que el poder dispone en el dispositivo que establece. Sócrates reprochaba la conducta abusiva, él habría afirmado tiránica en un legislador, pues usualmente usaba el poder para pensar en la satisfacción de sus propios deseos sin reflexionar sobre el bienestar de la polis. Para Sócrates, el abusador en el poder era un hombre que no había dominado sus pasiones, un ácrata, un arrojado a un eros mundano e individualista. Max Stirner, que opina, digamos, lo mismo, defiende aquello que Sócrates reprueba. Para Max Stirner, este gran defensor del egoísmo filosófico del único y su propiedad, dice que justamente la única causa es el yo. Y que el poder o anhelar el poder sirve justamente para aquello que Sócrates reprueba, para satisfacer la causa meramente individual. Es decir, el fenómeno humano es el mismo, pero la posición moral de cada autor es diferente. Sócrates reprocha, entendiendo el fenómeno, Stirner aprueba aquello que Sócrates reprochaba. Es decir, la noción de verdad y virtud en ambos es diferente. Y por eso los discursos o sus exposiciones dan consecuencias disímiles. Pero bueno, eso sería otro tema. No podemos escapar de la fatalidad del poder, pues se ejercita a través del lenguaje que nos funda y determina, ni del encuentro con el otro. ¿Podemos acaso optar, tratar al menos de no ser abusadores debido al placer procurado por la verdad de turno? Podemos aceptar los discursos, de hecho, se espera que nos situemos en ellos, mas no deberíamos sentirnos facultados ni autorizados para imponerlos. No tenemos otra opción que el ordinarnos en pos de discursos e ideologías. Solo allí somos y enrutamos nuestras vidas. En el discurso hay morales y códigos que permiten tanto como limitan. Pero solo en las limitaciones está la libertad de ser de algún modo o de dejar de serlo, de acoplarse, añadir o revelarse, de conocer y de padecer alguna verdad. ¿Acaso cada quien debería comportarse como un crítico, examinador de las consecuencias de los discursos que haya elegido para sí? Que eso es lo difícil, que cada quien se dé cuenta de la dimensión ficticia, metafórica, profundamente humana y hasta ridícula de las verdades que ha elegido. Pero bueno, es una exhortación ética. ¿Acaso cada quien debería comportarse como un crítico examinador de las consecuencias de los discursos que haya elegido para sí? Ello es comportarse como un revisor de sí. Esto es bien difícil porque en últimas quien elige una verdad, como en el amor, se arroja por lo serio. Las verdades que cada quien siente como verídicas o veras son el asunto serio, vital, para quien las elige, para quien se incumbe. Lo difícil está en ver la posición delirante que implica cualquier verdad humana y lo difícil está en incluir la risa en esa seriedad. Pero eso es otro tema.